Hoy estamos en lo que se conoce como la Semana Santa. Algunos se abstienen de comer ciertos alimentos. Algunos hacen votos. Algunos intentan llevar una vida un poco más correcta en estos 3 días. Y así, un sinfín de ritos y de formas de poder celebrar estos días, recordando, cierto, popularmente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Sin embargo, muchas de estas personas, evidentemente que también el resto del año viven, ¿cierto?, a su manera, como ellos quieren, como si Dios solamente uno tuviera que santificarse solamente estos 3 días, absteniéndose de algunos alimentos y haciendo algunas otras cosas. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, nosotros vemos que la palabra nos dice en 1 de Pedro: sed santos porque yo soy santo. Nos dice: sean santos en la Semana Santa porque yo soy santo. Nos dice: sean santos en 3 días del año porque yo soy santo. Sino sed santos en sus vidas completas porque Dios es santo. Y Él nos manda a que nos santifiquemos. La semana pasada estuvimos viendo la esencia acerca de la santidad de Dios. Y vimos que Dios es santo por esencia, apartado de todo mal y de toda corrupción. Vimos, cierto, también que Dios manda a través de la palabra que alabemos la memoria de su santidad. Que los ángeles alaban a Dios diciéndole: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, como lo dice en Isaías capítulo 6. Y también nos dice que nosotros en la congregación de los santos alabemos la memoria de su santidad. También nos habla la palabra de que todas sus obras son santas, todos sus caminos son justos. Cuando Él creó los cielos y la tierra, todo lo que Él hizo fue bueno. Cuando Él creó a los ángeles, también los hizo rectos y perfectos, y fueron los ángeles quienes se corrompieron. Cuando creó también al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza, también lo hizo recto, perfecto y con una perfecta comunión que tenía con Él, pero el hombre se corrompió. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es justo y es santo. Y también ha mostrado, cierto, el máximo esplendor de la santidad en el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, alguien tenía que morir. Un sacrificio santo para satisfacer la ira santa de un Dios que es santo. Ahí podemos ver el esplendor, la belleza y la perfección de la santidad de Dios, en que Cristo haya muerto en una cruz para satisfacer la ira de Dios y así darnos salvación y vida eterna. Y por último, Dios, por medio de su palabra, nos dice que seamos santos porque Él es santo. En esta mañana vamos a ver lo que es la doctrina de la santificación. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a esto. Digamos que la santificación hay 3 etapas, o lo podemos clasificar de 3 formas. Tenemos la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. ¿Ya? La santificación posicional y la santificación progresiva y la santificación final. Debido a que Dios es santo, debemos acercarnos a Él con mayor reverencia. El Salmo 99, versículo 5, nos dice lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Salmo 99, versículo 5, nos dice:
exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Ese es su nombre. Su santo nombre. Él es santo, el apartado, incorruptible, sin mancha, perfecto. Ante el estrado de sus pies tenemos que nosotros estar. Tenemos que asombrarnos en nuestros corazones por su santidad. Tenemos que maravillarnos ante la perfección y la belleza de su santidad. Debemos deslumbrarnos ante esta perfección que adorna cada rasgo del carácter de Dios, como lo vimos durante la semana. La santidad adorna, embellece cada rasgo del carácter de los atributos de Dios. Así como la omnipotencia es el poder de cada atributo, la santidad también es la belleza perfecta de cada atributo de Dios. Y debido a que Dios es santo, debemos ser conformados a Él. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice lo siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es el versículo 15. El 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Yo soy santo. El versículo 15 nos muestra claramente estas dos clasificaciones de la santificación, la posicional y la progresiva. Sino como aquel que os llamó es santo, Dios es el que nos llama, Él es el santo, sed también vosotros santos en la Semana Santa. Es lo que dice. Sed vosotros santos cuando estén en la iglesia. O cuando estén con los hermanos de la iglesia. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ahora, queridos hermanos, es claro que nadie podría vivir de una manera santa si primero no es santo posicionalmente ante Dios. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia a nosotros nos llama los santos de Dios? Los justos de Dios. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos a través del espejo de la Escritura, claramente podemos ver que no somos santitos, ¿cierto? No somos tan justos o tan santos. Y en verdad es que cuando la palabra de Dios nos dice santo y justo, no nos dice en base a nuestras obras, sino nos dice en posición en base a Cristo Jesús. Somos santos en Cristo, somos justos en Cristo. Y esa es la santidad posicional, en que nos llama la palabra santos, en que nos llama justos por medio de Cristo. Porque tenemos las vestiduras de Cristo. Tenemos las ropas santas de Cristo. Tenemos las vestiduras blancas que nos ha dado el Señor. Y posicionalmente ante Dios el Padre por medio de Cristo, nosotros somos santos. Por eso la palabra nos llama santos. A pesar de que aún luchamos con nuestra carne, aún luchamos con nuestros pecados y con nuestra corrupción, ante Dios por Cristo somos santos. Esa
es la santidad posicional. Hermanos, que no le quepa ninguna duda. Que no le quepa ninguna duda. Usted ante Dios el Padre es santo. Ante Dios el Padre usted es justo. Pero obviamente que no por nuestras propias obras, sino por medio de Cristo. Habíamos visto ya la justificación, ¿lo recuerdan? La justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces somos justificados, o sea, somos justos, somos inocentes por medio de Cristo Jesús. Ahora, somos santos, nuestras ropas son blancas por medio de Cristo Jesús. Entonces, es imposible este mandamiento, esta exhortación a personas que aún no tienen la santidad posicional ante Dios. Nadie podría santificarse progresivamente en esta vida si no primero ha sido santificado y apartado por una obra del Santo Espíritu de Dios. Nos dice, sed santos como Él es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Todos aquellos que están unidos a Cristo, todos aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios, todos aquellos que han sido regenerados del corazón, todos aquellos que han sido transformados y han sido traspasados de las tinieblas a su luz admirable, todos aquellos que antes tenían un duro corazón y han sido cambiados y le han dado un nuevo espíritu, todos aquellos que han pasado de la muerte a la vida por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, han sido también apartados o santificados por Dios. Esta obra, la santificación posicional, a diferencia de la santificación progresiva, esta es una obra única y exclusiva de Dios. No puede el hombre tener una posición santa por medio de sí mismo o por medio de algún mérito u obra, sino que Él mismo nos santifica por medio de Cristo Jesús. Él es quien nos transforma. Él es quien cambia nuestro corazón. El viento sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Estas fueron las palabras del Señor a Nicodemo. Cuando Nicodemo todavía ni le preguntaba, ¿cómo puedo entonces nacer de nuevo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser transformado? Cristo nos dice, el Espíritu Santo de Dios es quien transforma los corazones. Y como el Espíritu Santo es Dios y Dios es soberano, Él transforma al que Él quiere. Por eso dice, el viento sopla donde quiere. No sabes a dónde va ni a dónde viene, pero oyes su sonido, o sea, hay una evidencia. Hay un viento, está soplando. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cómo es que Dios santifica? Por medio de su santa palabra. Por su palabra y por su Santo Espíritu que nos salva. La espada, la palabra de Dios es como una espada de doble filo.
la palabra de Dios es como un martillo que desmenuza la piedra, que parte la piedra. De esta forma es como el hombre es santificado o apartado eternamente para Dios. La santificación posicional es eterna. Cuando Él te declara inocente siendo tú culpable, es porque has puesto tu fe en la persona de Jesucristo y eres considerado justo. Al mismo tiempo, eres también considerado santo porque Cristo fue un sacrificio santo para satisfacer la ira santa de un Dios santo. Por eso es que ahora nosotros posicionalmente somos santos. Y esta santidad no se acaba. Esta santidad no es temporal. Esta santidad no es condicional. O sea, hasta que usted peque, hasta que usted se equivoque. Cuando Cristo nos salva para siempre. Porque su poder es eterno. Porque su poder es santo. Por lo tanto, la santificación posicional es una obra de Dios, que lo hace a través de su Espíritu Santo y de su palabra, que nos da la santidad ante Él por medio de la obra de Cristo, y esta santidad no se pierde, sino que es eterna, porque Cristo es eterno. Y lo que Él da, la salvación, es eterna. Ahora, ustedes los santos, dice Pedro. Nosotros los santos, dice Pedro. Ya Pedro esto lo tiene claro. Pedro nos dice que somos santos, porque él entiende que en Cristo somos santos. Él no nos explica y nos dice, le estoy diciendo santo por si acaso, porque no por sus propias obras. No, él da por sentado. Somos santos, considerados santos por Dios, por medio de Cristo. Ahora, sean santos porque Él es santo. Vivan una vida en constante santidad porque Él también es santo. Esta es una ordenanza no de Pedro, queridos hermanos. Recuerden que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. O sea, es una exhortación de Dios mismo. A que tengamos que vivir una manera en santificación a Él. En cuerpo, en alma y en espíritu. Evidentemente que nuestras vidas cambian por completo cuando somos santificados, cuando somos apartados para Él. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, cambia completamente todo en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y entendemos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso significa claramente que mi vida ya no me pertenece, sino que le pertenece al Señor. Somos esclavos de Cristo. En ese sentido, ya no vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades, para poder cumplir primeramente nuestros sueños y nuestras metas. Vivimos para hacer la voluntad de Dios, para su gloria, su honra y su alabanza. Para eso hemos sido nosotros llamados. Cuando nos entregamos al Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como lo dicen nuestros hermanos pentecostales, lo que hicimos nosotros fue hacer una firma en una hoja en blanco, colocando nuestra huella de todos nuestros dedos de nuestras dos manos, sin que nada estuviera escrito, primeramente. Y luego, conscientemente, dejamos que Él escriba lo que Él quiera. ¿Qué fue lo que firmamos? ¿Qué fue lo que firmamos? Hermanos queridos, nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece solamente a Él.
Es por eso, queridos hermanos, que somos comparados como los esclavos. Pablo, cuando él saluda muchas veces a algunos hermanos, dice: Pablo, esclavo de Cristo, siervo y apóstol, o esclavo y apóstol de Jesucristo, porque entiende que su vida no le pertenece. Evidentemente que en la antigüedad, cuando la esclavitud era legal, ningún amo le decía a su esclavo: ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus proyecciones en el futuro? ¿Cómo es que te gustaría vivir? No, sino que el amo simplemente le daba la orden y el esclavo solamente obedecía a su señor. Y en ese ejemplo es que nosotros también debemos obedecer a nuestro Señor. Todo lo que Él nos manda. No 3 días al año, no un fin de semana, sino que todos los días de nuestra vida. Filipenses, acompáñenme por favor a Filipenses. Uno 6. Estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santificación progresiva. Pablo está convencido de que el que comenzó la buena obra, la santificación posicional, Él fue quien comenzó la buena obra en nosotros. Él fue quien nos salvó. Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que la perfecciona? Hay una diferencia entre la santificación posicional y la progresiva. Mientras la posicional es una obra exclusiva de Dios, la progresiva es una obra compartida entre Dios y nosotros. Digámoslo de esta forma. No quiero usar algunas palabras teológicas y formales. Digamos que es una obra compartida. Mientras es Dios quien nos va santificando día a día, mientras Él es quien perfecciona nuestra vida hasta el día de Jesucristo, al mismo tiempo la palabra nos ordena a vivir una vida santa porque Él es santo. Por lo tanto, en parte depende de nosotros vivir una vida santificada ante Dios. O sea, es también nuestra responsabilidad personal. Los medios de gracia, ¿cuáles son? La oración, la lectura de la palabra, escuchar la palabra, cantar salmos al Señor, meditar la palabra, congregarse, compartir la cena del Señor. Son los medios de gracia que Él nos ha dejado para poder vivir una vida santificada. La oración es difícil, ¿no? Es compleja. Meditar constantemente en la palabra es complejo. Por supuesto que sí, porque nuestra mente está constantemente en las preocupaciones del día a día. Cada medio de gracia es una lucha constante que tenemos que dar día a día y sin cesar.
Hermanos queridos, en esta segunda etapa, es nuestra responsabilidad. Sed santo porque yo soy santo. Debemos vivir esta vida en constante santificación a Dios. Pero hermanos queridos, hay una cosa muy clara en esto. ¿Se ha dado cuenta usted que la vida del cristiano de repente estamos arriba, de repente abajo, de repente arriba y abajo? Algunas veces vamos un poco más derecho, pero siempre, a pesar de que va así, no va así linealmente, parejo, horizontal. Si va así, va de esta forma. Porque a pesar de que algunas veces nosotros lo veamos alto, cuando oramos mucho, cuando venimos con alegría, cuando meditamos más constantemente, y algunas veces vemos que nuestra oración es muy precaria, y algunas veces nos cuesta llegar a este lugar, y algunas otras veces no meditamos en la palabra, aún así vamos perfeccionando. ¿Por qué? Porque aún en las buenas y en las malas sigue el Señor perfeccionando nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando estamos abajo, nos damos cuenta que cuando estamos arriba, no estamos arriba por medio de nuestras fuerzas y nuestra sabiduría, sino que finalmente oramos y decimos: Señor, si no es por tu gracia y por tu misericordia, yo no estaría orando. Y nos damos cuenta que tanto si estamos arriba o como estamos abajo, dependemos totalmente de Él. Dependemos de Él. Hermanos, por un lado, el Espíritu Santo nos empuja a vivir en santidad, y por otro lado, es nuestra responsabilidad, y aunque andemos así, nos damos cuenta al final del día en que si oramos y meditamos la palabra, le damos gracias a Dios por hacerlo y no a nosotros mismos. Porque es Él que nos ayuda para poder vivir en santidad. ¿Dónde queda la jactancia entonces? ¿Dónde quedaría mirar al hermano que no sabe tanto? El hermano que se nota que ora menos. No, hermanos queridos. No, queridos hermanos. Si vivimos una vida en santidad ante el Señor, es por su gracia, es por su misericordia. Ahora, lo que no puede suceder es que no haya una lucha por vivir una vida en santidad. El viento sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. La obra del Espíritu Santo es soberana y la hace donde Él quiere. Y cuando la hace, oye su sonido. O sea, hay una evidencia de que de verdad ha sido santificado posicionalmente. La evidencia que ha sido santificado posicionalmente es que estás viviendo una santidad progresiva, en constante santidad ante el Señor, a pesar de que vayas arriba y abajo. ¿Cómo puedo saber entonces si soy cristiano? ¿Cómo puedo saber si el Señor ha hecho una obra en mi corazón? ¿Lo sé porque un día pasé adelante, levanté la mano porque alguien lo dijo? ¿Lo sé porque vengo a la iglesia? ¿Lo sé porque oro? ¿Lo sé porque leo la palabra? Mire, el musulmán ora más que nosotros. El testigo de Jehová evangeliza más que nosotros. El mormón probablemente se santifica más que nosotros. Pero son estas cosas las que nos evidencian que realmente somos cristianos. Hermanos queridos, a pesar de que estas cosas tenemos que hacerlas, la pregunta es: ¿qué relación nosotros tenemos con el pecado? Antes lo abrazábamos, éramos compadres, éramos amigos con el pecado, y donde íbamos, ahí andábamos de la mano o abrazados con el pecado, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas palabras, con nuestros malos actos, con nuestra mala forma de vivir de espaldas a Dios. Pero ahora tenemos una nueva relación con Dios. Eso significa que ya no tenemos una relación con el pecado como la teníamos antes.
Ya ahora, si antes era nuestro amigo, ahora se ha vuelto nuestro enemigo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? No es cuánto oras, ni tampoco dónde oras. Porque algunos piensan que ir al cerro a orar a las 6 de la mañana es mucho más poderoso que orar a las 3 de la tarde a los pies de tu cama. ¿Será cantar más fuerte? ¿Será el que ora arrodillado en vez de que ora parado o sentado? ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo en constante lucha contra nuestro pecado? Una clara evidencia de que estamos siendo santificados es que tenemos una constante lucha contra nuestro pecado para poder vivir en conformidad a la palabra de Dios. Hermanos queridos, esa es la evidencia. Si usted ora, el musulmán también lo hace. Si usted evangeliza, el testigo de Jehová igual lo hace. No son nuestras obras, sino la lucha que tenemos en nuestro corazón, en un corazón cambiado y transformado por el Espíritu Santo de Dios. Pregunto de nuevo, ¿qué relación entonces ahora tienes con el pecado? ¿Vives en constante lucha contra el pecado? Recuerdo que una vez vi un video donde había una niña pero muy afligida en una conferencia en la iglesia del pastor John MacArthur. Y estaban en un momento donde habían preguntas y respuestas. Y John MacArthur desde el púlpito estaba haciendo la respuesta. Entonces le pasaron el micrófono a una niña llorando, sollozando, muy afligida, le decía a John MacArthur, tengo una pregunta, ¿cómo puedo saber si soy salva? Porque yo quiero santificarme, quiero orar, quiero buscar más a Dios, pero mis pensamientos pecaminosos me invaden y muchas veces lloro porque no puedo sacármelos de la cabeza. Y quiero amar más a Dios, pero algunas veces oigo o digo y hago cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedo saber si soy salvo si estoy haciendo esas cosas pero no quiero hacerlas? No me gusta hacerlas, sino que quiero hacer todo lo contrario. Quiero buscar a Dios, quiero vivir para Dios, pero no puedo vivir así porque el pecado me invade y estoy constantemente luchando contra ella. ¿Cómo puedo saber si soy cristiana o no? Y John MacArthur le dijo, bienvenida, esa es la vida cristiana. Una constante lucha contra el pecado. ¿Cómo puedes saber si eres cristiano o eres cristiana? Es que vives en una constante lucha contra el pecado. Si no vives en una constante lucha contra el pecado, evidentemente no eres cristiano. Evidentemente no has sido transformado. Porque el que no ha sido transformado tiene amistad con la corrupción y con el pecado. Es por eso, queridos hermanos, que debemos vivir una vida en santificación al Señor. Hermanos queridos, esta santificación es hecha en el hombre de forma total y efectiva. Cuando el Señor nos salva, no solamente cambia nuestra forma de pensar, sino que al momento de cambiar nuestra forma de pensar, cambia todo lo demás. Ya no hablamos como hablábamos antes. Ya no pensamos como pensábamos antes. Pero no significa que somos ahora santurrones. No significa que ahora somos blancas palomas. No significa ahora que estamos por sobre los demás. Una vez me preguntaron,
¿Cuál es la clara diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cuál es la diferencia clara entre un cristiano y un no cristiano? Si el cristiano también peca y un no cristiano también peca, entonces ¿cuál es la diferencia? Entre mientras el pecador, cuando peca, se deleita en el pecado, cuando el cristiano peca, se arrepiente, se compunge de corazón, porque ha faltado a su Señor. Lo hemos escuchado muchas veces, el ejemplo de Charles Spurgeon con respecto a el cordero y un cerdo. Un cerdo, aunque usted lo lave y lo deje limpio y brillante, volverá a su naturaleza, al lodo. Porque ¿a qué cerdo no le gusta estar manchado de lodo? Revolcarse en el lodo. Es su naturaleza. Si usted lo limpia, va a volver al lodo. Aunque usted lo limpie muchas veces, volverá. De la misma forma, aunque usted venga a este culto a poder lavarse un poco, si usted luego vuelve y se revuelca en el lodo de nuevo, evidentemente usted no es cristiano. ¿Qué es lo que hace una oveja? ¿La oveja puede caer en el lodo? Por supuesto. Puede meter la pata en el lodo. Pero no es su naturaleza estar sucia con el lodo. De la misma forma, queridos hermanos, nosotros, cuando hemos sido apartados y santificados, entonces, aunque metamos la pata, como lo decimos coloquialmente, aunque metamos la pata, no es nuestra naturaleza. Inmediatamente vamos, como David fue ante Dios cuando el profeta Natán le reprendió en su pecado. Entonces ahora nosotros podemos ver, estamos viendo una radiografía de nuestro espíritu a través de la palabra, ¿o no? Estamos viendo una radiografía clara. Estamos viendo aquí como el radiólogo lo hace y pone una contraluz y vemos cómo están los huesos. De la misma forma la palabra nos dice, mire, así están ustedes, así estamos nosotros, así estoy yo. Qué gran muestra de la gracia y de la misericordia del Señor que nos muestra claramente cómo estamos nosotros. Si has sido salvado, entonces mostrarás una vida evidente de que has sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. No significa vivir una vida perfecta, impecable e intachable. No, sino santificarse es estar constantemente luchando contra el pecado. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que venga Cristo Jesús. ¿Ya? La santificación posicional, entonces, es cooperativa entre el Santo Espíritu de Dios y nuestra responsabilidad, entendiendo igual que al final del día todas estas cosas dependen del Señor. Que si podemos orar, que si has podido venir a este lugar, es porque Dios está haciendo una obra en ti. Dios está haciendo una obra en nosotros. Por último, la santificación final. Sé que gracias a Dios la mayoría no siguió esta corriente, pero los hermanos Wesley, John y Carlos Wesley, lucharon contra otros hermanos en cuanto a esta doctrina, porque John Wesley pensaba que podíamos alcanzar una vida perfecta en esta vida, que el cristiano podría alcanzar una perfección en esta vida. Y aunque esta doctrina no se hizo formal, hay algunos que piensan que pueden llegar a no pecar viviendo en esta vida. Vamos a 1 de Juan, acompáñenme.
Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Tampoco saturó el micrófono. Mentimos. ¿Qué es lo que dice? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En una iglesia pentecostal, por lo general, es casi imposible pensar que el pastor puede pecar. Por eso es que jamás se le puede llamar la atención, o se le puede llamar a terreno, o se le puede decir algo. Y muchas veces estos líderes asumen también esto equivocadamente y tampoco aceptan que alguien le pueda hacer una crítica. ¿O a quién le ha ido bien criticando a un pastor pentecostal? Dígame. ¿A quién le ha ido bien? O criticando a un hermano. O dándole un consejo a un hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La perfección de la santificación en esta vida es imposible. Es una constante lucha contra el pecado. Hasta el día de Jesucristo es la lucha contra el pecado. Porque después de que venga Cristo, nuestros cuerpos serán glorificados y alcanzaremos la santificación perfecta y final. Pero cuando estemos con Cristo en la eternidad y por la eternidad. Por mientras, en esta vida, si alguien dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso incluye a cada creyente. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Pero la diferencia es cómo es que nosotros reaccionamos al pecado. ¿Con indiferencia? ¿Lo dejamos pasar? Algunas veces lo hemos hecho, ¿o no? Lo hemos hecho. El pensamiento, alguna vez una mala palabra, lo dejamos pasar. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo ahí está, como el profeta Natán, constantemente dándole testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que por lo tanto debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos queridos, esta es la santificación en Cristo Jesús. Somos santos por Cristo. Vivimos una vida santificada por medio de Cristo, por el poder de su palabra y su espíritu. Y debemos nosotros vivir una vida en constante lucha contra el pecado hasta el día de Jesucristo, cuando alcancemos la santificación final y perfecta cuando Él venga. Esta santificación es hecha en totalidad y efectiva en nuestras vidas. La parte 3 del capítulo 13 de la Confesión de Fe Bautista dice: en dicha guerra, aunque la corrupción prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo.
aunque por algún tiempo, o sea, hasta cuando Cristo venga, esta carne nos tirará constantemente para que nos volvamos a abrazar con el pecado y la corrupción, siempre la parte regenerada, o sea, el espíritu, va a triunfar por la continua providencia de la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios que opera en nuestros corazones. Siempre la parte regenerada va a triunfar porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Siempre la parte transformada va a sobreponerse a la carne en el creyente, porque es Él quien nos hace triunfar. Estamos en sus manos, dice Juan, y de sus manos nadie nos arrebatará. Yo soy la vid, dice también Juan 15, y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Por eso, queridos hermanos, aunque es nuestra responsabilidad ser santo, porque Él es santo, finalmente decimos, separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Entonces estemos ahora esperanzados mientras luchamos contra nuestra corrupción y nuestro pecado, en que llegará el día en que nuestra santificación será perfeccionada finalmente cuando Cristo venga por su iglesia y estemos eternamente con Él. Allí ya no habrá más llanto, ya no habrá más corrupción, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Si hemos sufrido por causa de nuestro pecado. ¿Por qué es que sufrimos? Por nuestras enfermedades. ¿Por qué es que sufrimos muchas veces con nuestros hijos? Porque nuestros hijos son desobedientes. ¿Por qué son desobedientes? Por causa del pecado. ¿Por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos? Lo malo que hacemos, por causa de nuestro pecado. Y eso nos trae constante sufrimiento. Pero por eso es que la palabra de Dios nos dice que en el día que estemos eternamente con Él, ya no habrá más dolor ni sufrimiento, porque ya no tendremos que luchar nunca más contra nuestro pecado. Y lo glorioso que estemos allá eternamente con Él, no será que tendremos mansiones o que la calle será el mar de cristal, ni las calles de oro, o el paraíso viviendo una vida tranquila, sino que todo eso tendrá sentido porque Cristo está ahí. No es la tranquilidad que promete el testigo de Jehová lo que nos anima y nos da esperanza para que Cristo venga, sino que es Él mismo nuestra motivación. Sigamos luchando, sigamos viviendo una vida santificada. Hermanos queridos, tenemos también el consuelo de que si estás luchando con algo, tienes que saber que Cristo está ahí acompañándote en tu lucha. Tienes que saber que no estás solo. Si estás luchando es porque Él te está empujando, luchando junto contigo para que salgas vencedor. Finalmente, Él es Jehová, el Dios de los ejércitos, 3 veces santo, que nos da la victoria en medio de nuestra aflicción y sufrimiento por causa de nuestro pecado. Tenemos esta esperanza, que es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida y está con nosotros, que nos ayuda para poder vivir esta vida santificada. Hermanos, no solamente nos dice, sean santos, sino que Él también coloca el recurso infalible, que es el Espíritu Santo de Dios, para que seamos santificados. No estamos solos, tenemos esperanza en el Señor. Por mientras sigamos luchando hasta que Cristo venga. Y también tenemos la esperanza, queridos hermanos, de que Él un día volverá, que Él un día regresará como lo ha prometido. Y en ese día, cuando Él regrese, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos semejantes a Él. Y ya no tendremos que luchar más contra nuestra corrupción. El profeta dice, si algo debemos lamentarnos, laméntese el hombre en su pecado. ¿De qué te lamentas tú?
¿De qué nos lamentamos constantemente? ¿Nos lamentamos en nuestro pecado? Esa debe ser nuestro constante lamento. Pero un día ya no habrá más lamento y estaremos con el Señor. Hermanos queridos, solamente quiero animarles a que puedan seguir viviendo la vida que Dios ha dicho que vivamos, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Ahora, teniendo en cuenta que Dios es santo, nosotros también debemos acercarnos con reverencia ante su trono santo, confiadamente, para pedir socorro, el oportuno socorro y la misericordia. Entremos confiadamente ante el trono de su gracia. Entremos confiadamente ante el trono de su gracia, nos dice el apóstol, para el oportuno socorro y la misericordia. Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Examinemos nuestros pasos, si estamos en la fe. Hermanos queridos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Porque podríamos hacerlo perfectamente. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y a lo mejor usted podría pensar que cree. Usted a lo mejor cree que cree, pero en verdad no cree. Es por eso que constantemente debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Y la palabra de Dios hoy nos ha mostrado si realmente estamos. Y si no estamos, yo invito a que puedas acercarte a Dios ahora, hoy mismo, ahora mismo, que puedas hacerlo. Ya no hay más tiempo, que lo puedas hacer de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, que puedas acercarte al Señor, porque en tus fuerzas tú no puedes. No puedes acercarte a Él por tus propios méritos. Confía en el Señor y deposita toda tu confianza en Él. Y que en medio de la tormenta tienes que saber que Él está y que puedes tener esperanza solamente en Él. No endurezcas más tu corazón, dice el profeta. No endurezcáis vuestros corazones. Nuestra mente, que no se endurezca ante la palabra del Señor, sino que nos arrepintamos de todo corazón. Y aunque pensemos que a lo mejor estamos en el Señor, examinémonos y en una de esas no. Y si no estamos, entonces vengamos a la planta del Señor. Él es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Hermanos queridos, con esto ya termino. Es una gracia. Es una muestra de su misericordia el que nos haya dado esta posición ante Él de santo. Es una gracia y una muestra de su misericordia que nos ayude para vivir una vida santificada. Es una gracia y una misericordia que en el día de Jesucristo podamos vivir para siempre una vida apartada de todo sufrimiento y de todo pecado. Tengamos esperanza solamente en Él. Oremos al Señor. Padre Celestial,